El 2023 arrojó una cifra de 53 mujeres asesinadas por violencia de género en España, un total de 1.238 desde 2003, según datos del Ministerio de Igualdad. Pero, ¿cuántos hombres han muerto a manos de sus parejas o exparejas? El Ministerio de Igualdad, Delegación de Gobierno y el Instituto Nacional de Estadísticas no contemplan estas muertes, demostrando así la discriminación que hay en la Ley Orgánica de Violencia de Género, de la cual hablaremos en este video. Aunque la legislación de la Ley de Violencia de Género dice reconocer a víctimas menores y de cualquier orientación sexual o identidad de género, la realidad es otra. A fecha de hoy, sigue siendo una ley que abandona a la otra mitad del género. Pero vamos por orden. La Ley Orgánica de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó un hito crucial en la legislación española al abordar la problemática de la violencia de género. Aunque desde su creación en 2004 ha experimentado modificaciones y ampliaciones para fortalecer su eficacia, persisten, aún así, críticas sobre una posible discriminación contra hombres menores y padres. En las reformas de 2007 y 2008 se buscaron mejoras para potenciar la eficacia de la ley. Posteriormente, la Ley Orgánica en 2015 estableció la obligación de informar a las víctimas sobre sus derechos, garantizando el acceso a la justicia gratuita y ampliando las medidas de protección. Las reformas de 2018 introdujeron la elaboración de protocolos de coordinación entre la policía y los servicios sociales. En 2021 marcó otro avance al ampliar la definición de víctimas e incorporar la violencia sexual como una forma específica de violencia de género. Además, fortaleció las medidas de protección, prevención y los recursos disponibles para las víctimas. A pesar de estos cambios, la percepción de discriminación persiste. Y para abordar este tema, consulté con Jesús Muñoz, activista y CEO de Malos Tratos Falsos. Durante su intervención, relató datos alarmantes sobre dicha ley, pero también subrayó la falta de atención a las víctimas masculinas y menores, evidenciando la limitada visibilidad de estos casos en las estadísticas oficiales. Pero esa violencia de género que afecta a los hombres, que hay una ley que propone, ¿no?, que desde el 2004 intentar reducir la violencia contra las mujeres, pero indirectamente o muy directamente afecta a los hombres. Buenas tardes y mil gracias por esta invitación. Vamos a ir directamente porque, mira, hay una cosa que es evidente. Es una ley que se creó en el año 2004 con un único objetivo, que es movilizar el voto de la mujer en España. En el año 2004 se introdujo el Día de los Santos Inocentes, la Ley 1/2004, la Ley Integral de Violencia de Género, que principalmente hay una cosa que la gente debe de saber, y es que no ampara a todas las víctimas del maltrato. Pongamos dos ejemplos muy sencillos. Solamente ampara a mujeres heterosexuales agredidos por hombres heterosexuales. Las parejas lesbianas, homosexuales, todo el colectivo LGTB no están bajo la cobertura de la protección de la Ley Integral de Violencia. Un niño no está protegido por la Ley Integral de Violencia de Género si la agresora es la madre. Un anciano, en este país mueren 3 veces más ancianos por maltrato, situaciones de maltrato, y es... Yo siempre digo de ejemplo, ¿no? En el País Vasco hay casi 400 casos al mes de situaciones de maltrato de ancianos que están desprotegidos. Vamos a cifras, por ejemplo. A mí me hace mucha gracia cuando en este país siempre se habla sobre la protección a la mujer, y hay una cosa que a mí me ha alertado hace 1 año y medio. He sabido a través de medios de comunicación que cada día mueren 90 personas dependientes, es decir, gente que está enferma y están reconocidas con una enfermedad. Y en 5 años, aquí viene la cifra, han muerto alrededor de 150.000 personas. En España la población es un 53% son mujeres. Si vamos a extrapolarlo mitad y mitad, y de esas 150.000, 75.000 son mujeres, han muerto 75.000 mujeres en 5 años dependientes sin un solo recurso público. ¿Por qué es tan importante 50 mujeres de media al año asesinadas? No digo muertas, sino asesinadas por hombres. ¿Y por qué son menos importantes 75.000 mujeres en 5 años?
75.000, que estamos evaluando cifras, estadísticas. Las cifras de maltrato infantil en este país, dicho por Save the Children, y por el Instituto Nacional de Estadística, dicen que 7 de cada 10 niños asesinados en este país lo hacen madres y un 35% lo hacen padres y el resto otros familiares. ¿Por qué se silencian esas cifras? La Ley Integral de Violencia de Género no es más que una macrofábrica de crear organismos feministas. Desde el año 2004 hasta la actualidad creo que hay unas 6.000 asociaciones feministas con la palabra género, la palabra mujer, que reciben miles de millones de euros. Y daría una pequeña cifra: hasta el año 2012 el Reino Unido hizo un estudio de la Unión Europea, y en función del ratio de lo que inflaban las cifras los políticos en aquel entonces para la violencia de género, la violencia en el ámbito familiar, estamos hablando de una cifra de más de 24.000 millones de euros invertidos en igualdad y protección a la mujer. A fecha del 2018, a través de los fondos el programa Daphne y los programas de cohesión de la Unión Europea, se han dilapidado, no se han invertido, se han dilapidado más de 60.000 millones de euros supuestamente en proteger a las mujeres. Y aquí vienen datos oficiales. A través de los datos del Ministerio de Interior y de Guardia Civil y Policía Nacional, desde el año 90, creo recordar, hasta el año 2003, la cifra de mujeres muertas aproximadamente es de 53,4 de media al año asesinadas en ámbito familiar. A raíz de la Ley Integral de Violencia de Género, la media ha aumentado en 0,9, es decir, con la nueva ley, con más inversión, con prácticamente con una lavativa cerebral a toda la sociedad involucrados en la protección de las mujeres. Antes morían 53,4, ahora mueren 54,3 de media, y hemos dilapidado miles y miles de millones de euros. Y hay que hacer saber una cosa: el maltratador, la maltratadora, si quiere matar, va a matar. Es decir, una orden de alejamiento, que es un folio, no es el escudo del Capitán América. El descerebrado, la descerebrada, la persona que maltrata, no es hombre o mujer, es una persona. Y malos hay en los sexos femeninos y en los masculinos. A pesar de estas críticas, la ley tiene puntos fuertes notables, como por ejemplo el enfoque integral, la definición amplia, medidas urgentes, protección integral, sensibilización y prevención y coordinación institucional. Sin embargo, Jesús Muñoz resalta la falta de visibilidad de las víctimas masculinas y menores, subrayando la necesidad de abordar de manera más equitativa estos casos. Entonces, la violencia en el ámbito, como me preguntabas, los malos tratos a los hombres, son cifras mucho más de lo que salen. Hay un artículo que me gustó mucho hace años que decía el maltrato a los hombres es una violencia invisible, y el principal problema no es que no exista, es la realidad, existe. Igual que antiguamente, hace 50 años, tú hablabas en España y las mujeres no eran maltratadas, eran poco menos que ocultados los asesinatos, un poco de celos, de cosas así, y hoy en día es una realidad que existe. Mueren mujeres porque algún descerebrado machista, esa palabra que bueno, hay gente que dice que el feminismo es el nuevo machismo, ¿no? Pero igual que ahora no se puede ocultar, no se debe ocultar que una mujer sufre maltrato físico y psicológico, tampoco creo que debe ocultarse que los hijos sufren maltrato, que los abuelos sufren maltrato y por supuesto los hombres. Entonces, las cifras aproximadamente, según datos internacionales, de más de 15.000 estudios, como el estudio de INEDIN, el informe Archer, el informe Women on Friends, estudios de Canadá, miles de estudios en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, dicen que la violencia en ámbito internacional, en el ámbito de la pareja, es bidireccional, y en el ámbito de la familia es multidireccional. Son más de 15.000 estudios internacionales que desde hace más de 30 años están diciendo que la violencia, las muertes por parte de hombres y mujeres son un 60-40, es decir, de 100 en el ámbito de la pareja mueren 60 mujeres con respecto a 40 hombres. La violencia física es más acusada de hombres a mujeres, pero sí que es verdad que hay un dato que a mí me llamó la atención, que no verás en ningún medio de comunicación, excepto en algunos estudios, y es que el 87% de las víctimas de maltrato psicológico son víctimas de mujeres. La violencia psicológica de la mujer es brutal, y yo, estará mal decirlo, prefiero un bofetón con un hematoma a un brazo roto, pero el maltrato psicológico muchas veces deja secuelas de por vida, incluso una secuela que es irreversible, y es la inducción al suicidio. En este país, gracias a ese maltrato psicológico en proceso de separación, es decir, cuando una mujer se queda con tu casa, te estigmatiza porque o acepta sus condiciones o te denuncia por violencia de género, te van a someter a lo más cruel. Yo siempre digo que aquí se ha instaurado desde el año 2004 una cosa que no sé si conocen ustedes o los que nos van a ver, que se llama derecho penal de autor, y es diferenciar en que un mismo delito cometido por dos personas se castiga más a una persona de color
a una persona por diferenciación de sexo o a una persona por su religión. En España eso se olvidó hace muchos años, pues se ha vuelto a instaurar en el año 2004 y en un mismo comisión de delitos, si usted y yo nos agredimos físicamente, usted me da un puñetazo y yo le doy a usted otro, yo tengo una condena posiblemente de 6 meses, 1 año y usted a lo mejor tiene un arresto domiciliario de 3 semanas. Eso se llama derecho penal de autor porque no puedes castigar a 2 personas por el mismo delito de manera diferente. Entonces eso sucede con la Ley Integral de Violencia de Género. En cuanto a las cifras, volviendo, tenemos cifras como que aproximadamente el 80% de los indigentes en España son hombres, el 95% de los accidentes laborales en España son hombres, ahora mismo en la carrera judicial el 53% de las personas que hacen la judicatura, que son jueces, son mujeres con respecto a hombres. En el mundo de la universidad, que le tenemos aquí cerca, prácticamente un 58-60% de los alumnos son mujeres. Entonces, como dijo una persona que supongo que muchos conocerán, que es Bettina Osborne, y usted es mujer, ¿usted ha encontrado algún problema como mujer a la hora de trabajar en el ámbito laboral? ¿Hay alguna discriminación por ser mujer, por ser blanco, por ser negro, por ser chino? No, somos todos iguales. Entonces, se ha creado una especie de burbuja, igual que antiguamente era de burbuja inmobiliaria que estalló, se creó una burbuja con el famoso heteropatriarcado donde las mujeres están en España sometidas con un yugo, arrastradas, porque aquí los hombres tenemos un poder sobre las mujeres que no existe, no es real. Entonces, se están ocultando muchas cifras de hombres asesinados, de niños maltratados, ancianos. Hablaba incluso hace 2-3 meses con una persona responsable de una asociación que ayuda a ancianos maltratados y no voy a decir ni dónde es, ni el nombre porque no quiero identificarla, pero a mí me alarmó decir que era consciente la propia administración que los abuelos estaban siendo maltratados por personas, entre comillas funcionarios, empresas que hacen su trabajo para la administración pública y que los políticos eran conscientes de ello, pero que no podían dar subvenciones a las asociaciones que ayudaban a esos ancianos maltratados porque sería como echarse piedras al tejado. Si yo te doy, literalmente me dijo una frase, si yo te doy a ti subvenciones para que luches contra el maltrato, ¿qué vas a hacer? Poner una demanda contra la administración porque tiene situaciones gravadas de personas que cuidan en residencias a ancianos y vas a levantar una polvareda de maltrato real, institucional, aparte de ancianos. Entonces, yo siempre he pensado que todos somos iguales ante la ley y yo quiero que usted como mujer y yo como hombre tengamos la misma protección jurídica. Solamente se protege a las mujeres. Si buscas el dato de cuántas víctimas de violencia de género hubo en España en 2023 o cuántos hombres han muerto por violencia de género o violencia doméstica en España, solo verás datos y estadísticas de mujeres asesinadas. Sobre las víctimas masculinas o menores muertos, no verás nada, por lo que me surge la pregunta, ¿será que estas víctimas no importan a nadie? Ahora hablemos de cifras en euros. Los millones que deja esta ley se pueden visibilizar en las ayudas económicas que reciben las asociaciones feministas en los últimos 4 años. No obstante, las cifras millonarias contrastan con la falta de atención a las víctimas masculinas. El presupuesto del Ministerio de Igualdad superó los 500 millones de euros, pero la falta de enfoque equitativo plantea interrogantes sobre la efectividad y equidad de la legislación. La carencia de atención a las cifras de hombres maltratados subraya una brecha en el enfoque de género, aunque la legislación no tiene una ley específica para la protección de hombres. Las leyes generales relacionadas con la violencia doméstica aparentan estar diseñadas para abordar casos sin importar el género de la víctima. En definitiva, es evidente que las cifras de hombres maltratados, muertos a manos de sus parejas, no importan a nadie. La muestra está en la ocultación de estos datos por parte de las autoridades.